Saludos muchachos, en el siguiente video vamos a ver los temas de la unidad 1 preliminares correspondientes a la definición de unidad, sistemas de unidades y conversión de unidades. Arrancamos definiendo qué es una unidad. Una unidad es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física definida y adoptada por convención o por ley. Cuando hablamos de estandarizada es que tiene una serie de pasos, representaciones y valores y reglas. ¿Qué sucede con las unidades? Que son el patrón que se emplea para concretar la medición. Entonces, cada vez que nosotros realizamos la medición de una magnitud física, se hace necesario o lo que se obtiene es un valor numérico acompañado de una unidad. Es decir, la unidad se hace indispensable para poder definir de manera completa la medición. Y en este caso, la unidad nos daría la referencia a qué magnitud física estamos refiriéndonos. Es decir, el mero número nos daría qué tan grande o qué tan pequeño, es decir, sus dimensiones, y la unidad nos especifica de qué magnitud estamos hablando, ya sea si es longitud, masa, fuerza, etcétera, las que ya vimos en el video anterior. Las unidades cumplen tres condiciones imprescindibles. La primera, que sea inalterable, lo cual nos indica que esta unidad no puede o no debe modificarse con el tiempo ni de acuerdo al sujeto que lleva a cabo la medición. Ella siempre tendrá su mismo valor, no importa cuánto tiempo transcurra ni las personas que la utilicen. Si sucede esto, quiere decir que se está realizando de manera incorrecta la medición de alguna propiedad física. Otra condición es que sea universal. Entonces, la universalidad nos indica que puede usarse esa unidad en cualquier país y también de forma más global en el universo o en cualquier planeta. Y finalmente, la última unidad la última condición es la fácil reproducción. Es decir, que esa unidad la podemos utilizar de manera sencilla, sin ninguna complejidad y en cualquier momento. Continuando con los temas, vamos a hablar ahora de los sistemas de unidades. ¿Qué es un sistema de unidades? Es un conjunto de unidades de medida. Entonces, cuando hablamos de sistema, es un conjunto de varias, en este caso, unidades, el cual cumple con ser consistente, también normalizado, es decir, ya está establecido, no está cambiando, y que sea uniforme. Estos sistemas de unidades en general, la mayoría de ellos, definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el resto. Por eso se refiere que sean uniformes y consistentes. Sucede que en el mundo hay varios sistemas de unidades. En el curso, en este video, vamos a ver los más utilizados, los más comunes. Dentro de ellos, el principal es el Sistema Internacional de Unidades, representados por las siglas SI mayúscula. Esa abreviación del Sistema Internacional nos indica o se basa el Sistema Internacional de Unidades en el sistema métrico decimal, es decir, en el metro y sus múltiplos o sus múltiplos en proporciones decimales, y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente, de ahí su nombre. A pesar de su carácter internacional, hay ciertos países que utilizan otros. ¿Qué condiciones o cómo surge el sistema internacional? Pues fue creado por el Comité Internacional de Pesos y Medidas, con sede en Francia en el año de 1960, con el propósito de la globalización, de que si se hace una transacción comercial, una transacción de conocimiento, el resultado sea el mismo, tanto para una parte como para la otra. Entonces, la importancia también era establecer de forma inalterable estas unidades y que no fueran cambiando con el tiempo. ¿Qué podemos decir además de este sistema internacional? Que está basado, en este caso, en 7 magnitudes fundamentales, que son las magnitudes físicas fundamentales que ya vimos, y para cada una de ellas se le atribuye una respectiva unidad en este sistema internacional. Miremos cuáles son las unidades de estas magnitudes fundamentales. Entonces, vamos a armar la siguiente tablita. En la primera columna vamos a definir de qué magnitud estamos trabajando. En la siguiente columna vamos a saber cuál es el nombre que le da el sistema internacional, y en la última columna el símbolo, el cual es de suma importancia, dado que el símbolo
es el que se conoce a nivel internacional. Entonces, si una unidad que utilizamos acá la queremos representar en Japón o en otro país que no hable español, ese símbolo va a ser fácilmente entendido por ellos. Tal vez el nombre va a cambiar debido a la gramática que tenga cada país en la forma de escritura, más que todo. Entonces, la primera magnitud de la que vamos a hablar es la longitud. La unidad del sistema internacional hace referencia al metro. Esta sería la unidad del sistema internacional que nos indica longitud y el símbolo es con la letra M minúscula. Para la siguiente magnitud vamos a hablar de la masa, cuyo nombre o unidad es el kilogramo y el símbolo que utilizamos es la letra K mayúscula y la G minúscula. Observen que los símbolos están encerrados dentro de corchete. Esta notación o estructura de escribirla dentro de corchetes, les pido amablemente la sigan como si fuera obligatoria para tener un mismo lenguaje, muchachos, en el curso y con el propósito de que quede claro que cada vez que encerremos dentro de corchetes algún símbolo, estamos haciendo referencia a una unidad, ya sea en el sistema internacional o en los otros sistemas que vamos a ver a continuación. Eso para evitar que estos símbolos o letras se confundan con alguna variable o alguna otra interpretación en el contexto que estemos trabajando. Entonces, continuando, siguiendo la sugerencia, la siguiente magnitud vendría siendo el tiempo, el cual se representa, o su unidad son los famosos segundos, y su símbolo es la letra S minúscula. La siguiente magnitud es la corriente eléctrica, su unidad es el amperio, se representa por la letra A mayúscula, en honor al físico Ampere. Algunas unidades, dependiendo del sistema de unidades que se trabaje, utiliza letras mayúsculas en honor a algún científico que haya trabajado en esta área del saber. La siguiente magnitud es la temperatura, la unidad es el famoso Kelvin, el símbolo es la letra K mayúscula en honor a Lord Kelvin. La siguiente magnitud es la cantidad de sustancia, el nombre o magnitud es, la unidad, perdón, es el mol y el símbolo es mol pero escrito en minúscula. La última magnitud de las fundamentales es la intensidad luminosa, se representa por la unidad de candela en el sistema internacional y su símbolo es la C y la D minúscula. Para el curso de física va a ser necesario, vamos a trabajar con las tres magnitudes iniciales, longitud, masa y tiempo, dado que los fenómenos que vamos a abarcar se logran interpretar de manera muy completa, combinando o conociendo cómo interactúan estas tres magnitudes físicas. Por ende, estas tres unidades en sus símbolos en el sistema internacional la vamos a trabajar mucho. Continuamos, muchachos, ahora con el otro tipo de sistema, el famoso sistema inglés. Es otro sistema de unidades que se utiliza. Este es un sistema no métrico que utilizan actualmente los Estados Unidos y algunos países de habla inglesa debido a su poder comercial y su influencia en el planeta, pues lo siguen manteniendo. ¿Qué sucede? Que no es tan conveniente o cómodo como el sistema internacional, por un aspecto básico de simplicidad. Es que para algunas magnitudes físicas tiene varias unidades, por lo cual hace difícil escoger. Ejemplo, para la longitud, las unidades que utiliza el sistema inglés son 4, como son la pulgada, su símbolo es IN, el pie, símbolo FT, la yarda, símbolo YD, y la milla, símbolo MI, todas en minúsculas. Entonces observen que entre corchetes nos representa el símbolo de la unidad, pero tengo 4 opciones, entonces me hace un poco más difícil a la hora de hacer algún proceso de conversión que veremos más adelante. Para la masa tiene 2 unidades fundamentales que son la onza y la libra. Si nos recordamos el sistema internacional, para la longitud tenemos el metro, una sola, para la masa kilogramo, una sola. Entonces evitamos las dudas a la hora de escoger. Y el último sistema que vamos a ver es el sistema sexagesimal, el cual es también conocido como sistema CGS. Este sistema sexagesimal es un sistema de unidades basado en el centímetro, el gramo y el segundo. Por eso la abreviatura utiliza las iniciales de estas tres unidades y sus respectivos símbolos. Fue un sistema propuesto por Gauss en 1832. Tiene la ventaja o la utilidad de que se utiliza cuando la magnitud física o característica propia de un objeto o fenómeno tiene una magnitud pequeña, una representación pequeña, que más adelante veremos algunos ejemplos de ellas. Finalmente, ¿por qué hablamos del sistema de unidades? ¿O por qué vamos a hablar de la conversión de unidades? Como nos dimos cuenta, hay varios sistemas de unidades. Entonces,
Si yo quiero hablar con alguien de habla inglesa y quiero comprarle o venderle algo, pues debo hacer un proceso de conversión porque él utilizaba un sistema diferente al que utilizamos nosotros. De igual manera, si nos encontráramos con una tribu o un planeta alienígena nuevo, ellos tendrán su propio sistema de unidades. Entonces, para tener un intercambio cultural, comercial, científico, etcétera, se hace necesario hacer estas conversiones. ¿Qué es una conversión? Es una transformación, es decir, cambiar en este caso, de un término a otro, más formalmente en nuestro contexto, es transformar una magnitud, ya sea longitud, masa, etcétera, de las que hemos visto, que está expresada en una cierta unidad de medida, a otra equivalente, es decir, a otra que tenga el mismo valor y que puede ser dentro del mismo sistema de unidades o sistemas diferentes. ¿Qué se debe cumplir? Que la transformación que yo hago sea de magnitud a la misma magnitud. Es decir, si yo transformo una unidad de longitud, debo hacerla en otro sistema, pero en la misma unidad de longitud. En resumen, no puedo transformar longitud a unidades de tiempo o a unidades de masa. ¿Listo? Siguiendo este camino, este proceso se puede realizar utilizando algunos factores de conversión, es decir, multiplicando por un valor numérico y una unidad o haciendo uso de algunas tablas de conversión. Estas tablas de conversión reciben el nombre de equivalencias, o sea, igual valor, que existen muchas, algunas se encuentran en los libros, ya sean a la parte inicial o final, o hay unas tablas en internet. Les comento desde ya que las equivalencias son tan muy grandes, entonces no es necesario que se las aprendan, se pueden consultar fácilmente en internet esas tablas o en alguna fuente bibliográfica, pero sí va a ser fundamental a tener muy claro cómo utilizarlas. Entonces, que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo es el proceso. Acá les muestro algunas de ellas, observen cómo una pulgada es igual a 2,54 centímetros o es igual a 0,0254 metros. Observen que las tres valores numéricos y unidades están en la misma renglón, es decir, en la misma igualdad. Recuerden que una igualdad quiere decir que lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, es decir, tienen el mismo valor. Es decir, que yo puedo pasar de pulgadas a centímetros o de pulgadas a metros. Y así para los demás ejemplos que aparecen en la diapositiva. ¿Listo? Tengo, las primeras cuatro son conversiones o equivalencias de longitud en diferentes sistemas. Las dos siguientes son de masa. Y las últimas son algunas que debemos conocer por cultura general, como el metro, que un metro es igual a 100 centímetros, o que una hora es igual a 60 minutos o 3.600 segundos. Como les dije, pues, estas serían las unidades de tres sistemas fundamentales que ya les mencioné, pero si conociéramos alguna cultura diferente, ellos nos deben presentar esta tabla de equivalencias para poder hacer la respectiva conversión y hablar en el mismo lenguaje. Entonces, finalmente, vamos a terminar acá el video con el proceso de conversión de unidades. ¿Cómo convertimos unidades? Entonces, frecuentemente basta multiplicar por una fracción. Entonces, debemos multiplicar. En este caso, por una fracción, esta fracción se conoce como el factor de conversión. Y el resultado es otra medida equivalente en la que han cambiado las unidades. Es decir, obtengo el mismo resultado, pero escrito con otro número y otra unidad. Para eso, tomemos el ejemplo de convertir 254,8 libras a onzas. Primer paso, escribo mi número. Siguiente, multiplico por una fracción. ¿Cómo escribo esa fracción? Para escribirla me baso en la equivalencia. Entonces voy a mi tablita, busco una equivalencia donde se encuentre la unidad que quiero transformar, en este caso las libras, y la nueva unidad que son las onzas. Entonces vemos que aquí aparece libras y onzas. ¿Qué hacemos? La idea es cancelar la unidad de libra, transformarla. Para eso la colocamos en el denominador de la fracción. Entonces colocamos las libras debajo y colocaríamos la nueva unidad en la otra posición, es decir, en la posición de arriba. Colocamos las onzas. ¿Qué hacemos ahora? Colocamos el número que acompaña a cada unidad. A la libra la acompaña el número 1 y a la onza, observen que la acompaña el 16, la colocamos de frente y observen que las unidades que yo voy a cancelar son libras, están cruzadas. Entonces, ¿qué hacemos? Se cancelan. Entonces, siempre debe haber una arriba y una abajo para cancelarlas. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos. Como es una fracción, recuerden que las fracciones se multiplican de frente. ¿Qué nos quedó? El 254,8 por 16. Multiplicamos numerador con numerador. Y abajo en el denominador solamente nos quedó el 1. Entonces lo colocamos en el denominador y la unidad que sobre la onza. Introducimos eso en la calculadora, esa operación nos daría 4.076,8 y la unidad nueva